En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bien, seguimos en este curso sobre los puntos del catecismo. Hoy es la clase número 9 y volvemos a la primera parte del catecismo ya para despedirnos. O sea, volvemos al tema de la fe. Y vamos a ver un resumen en estos minutos del número 142 al 165. Propiamente, el tema es la respuesta del hombre a Dios. Lo que veíamos la clase anterior cuando nos tocó esta parte del catecismo es que Dios sale al encuentro del hombre y se le revela. Dios se comunica, Dios se manifiesta, ¿no? Bueno, entonces ahora la otra cara de la moneda es qué hace el ser humano con ese Dios que sale a su encuentro, ¿no? Entonces vamos a ver propiamente el tema de la fe. Modelos de fe, testigos de la fe, sobre todo usando la carta a los hebreos. También esa fe en Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y después, por último, las características de esa fe. Pero bueno, yo quería comenzar comentándoles una anécdota o algo que me pasó durante mucho tiempo, que a medida que pasaron los años fui entendiendo que no era algo tan equivocado. En concreto, conozco una persona, pero lo escuché más de una vez, que dice, si yo no creo, perdón, si yo no veo, no creo, ¿no? Es una frase muy común, tal vez alguno de ustedes la escuchó. Si yo no veo, no creo. Y yo muchas veces tuve la iniciativa, incluso enojándome, como diciendo, no, ¿no te das cuenta que una cosa es ver y otra cosa es creer? La fe, como dice la carta a los hebreos, es sobre lo que no se ve. La fe es sobre lo invisible. Entonces decir, si yo no veo, no creo, sería contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, yo se me subía el tomate a la cabeza y me enojaba, ¿no? Como diciendo, no puede ser que no te des cuenta, que es contradictorio lo que estás diciendo, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta, o trato de ponerme, hay que ponerse en el lugar de esa persona que dice esa frase. Claro, a veces uno se saca, se enoja. Pero ¿qué quiere decir ese ver? Claro, no es ver lo que no se puede ver, pero es de alguna manera tener de dónde agarrarse para poder hacer ese acto de fe. Porque lo que vamos a ir viendo es que la fe es una gracia, es un acto humano, es un don de Dios, pero hay que tener de dónde agarrarse porque la inteligencia humana quiere agarrarse de algo para hacer ese acto de fe. O sea, tiene que haber un quién o un de qué agarrarse para poder terminar asintiendo con la inteligencia, la cual es movida por la voluntad y esa voluntad movida por Dios, que termina asintiendo, agarrándose de Dios y de la verdad de Dios, ¿no? De Dios y de Dios que revela o que se revela. Por eso el catecismo habla que, por ejemplo, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías del Antiguo Testamento, la propagación y la santidad de la Iglesia,
la fecundidad de las obras de la iglesia, todos esos pueden ser motivos de credibilidad. Entonces, volvemos, la fe es sobre lo que no se ve, pero hay muchas cosas que vemos que sirven para hacer ese acto de fe. Entonces, es importante tener, al menos yo lo digo desde mi punto de vista también, ¿no? Compasión, paciencia, tolerancia, cuando uno se encuentra con una persona que dice no creer. Sin más, hoy a la tarde, una persona me dijo, yo soy agnóstica. Bueno, me asombró, porque primero que no es una palabra que ande dando vueltas, digamos, ¿no? No es que uno la escucha todos los días en el noticiero, ni todo el mundo habla de agnosticismo. Es más, yo creo que la palabra ateísmo es más conocida que el agnosticismo. Pero esta persona se definió como agnóstica y sabía lo que es el agnosticismo. El agnosticismo es ni afirmar ni negar la existencia de Dios. Suspende el juicio. No dice Dios existe, pero tampoco dice Dios no existe. Perdón, Dios existe, ¿no? Ni afirma ni niega la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene algo de qué agarrarse para decir que Dios existe o para decir que Dios no existe. Es agnóstico, agnosis, no conoce, no conocimiento. Así que en eso gira la clase de hoy, ¿no? Vamos a ver la definición, incluso, ¿qué significa creer? ¿Qué es creer? Bueno, en esa estamos. Volvemos. El catecismo entonces desde el 142 al 165. Recuerda que Dios, invisible, habla a los hombres como amigos, movido por su amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y en ella recibirlos. Es una cita de la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II que habla justamente sobre la revelación. A veces este documento Dei Verbum se lo reduce a la parte bíblica, pero en realidad lo que habla el concilio es la revelación. Dios se reveló, Dios corrió el velo y se comunicó con los seres humanos, se mostró. ¿Para qué? Para mostrarlo, para invitarlos a la comunión consigo y en ella, en esa comunión, recibirlos. Si Dios se muestra, ¿cuál es la respuesta del ser humano a Dios que se revela? El catecismo dice la fe. Pero ven que es una invitación. Por lo tanto, también vamos a ver que la fe tiene que ver con la libertad. Nadie nos puede obligar a creer, porque el acto de fe es un acto libre. Es un acto en el que participa la voluntad y en el que participa la inteligencia. Por lo tanto, es un acto propiamente humano. Y algo característico del ser humano es ser libre. Por lo tanto, Dios, que así nos hizo, quiere que la respuesta a Él sea también libre. Por eso el catecismo y este documento particular, la Dei Verbum, habla de la invitación. Dios nos invita a la comunión con Él. Dios nos invita a creer en Él y a creer en su palabra. Porque hay que diferenciar. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Las dos son partes de nuestra fe. Nosotros no solamente que creemos en Dios, los cristianos, sino que le creemos a Dios que se fue revelando y que nos fue dando mandamientos y que fundó una iglesia. Por lo tanto, el creer en Dios tiene consecuencias también. Bien, entonces, Dios, por su revelación, Dios se muestra, Dios se comunica, Dios corre el velo. El ser humano, por la fe,
se somete a Dios completamente. Somete su inteligencia y su voluntad. Y inteligencia y voluntad que Dios mismo nos regaló, nos dio. Ya habíamos dicho en otras clases que la inteligencia Dios nos la regaló para conocer la verdad. Y Dios es verdad. La voluntad nos la regaló para tender hacia el bien. Y Dios es bondad. Por lo tanto, esa inteligencia y esa voluntad propia de cada uno no son anuladas en el acto de la fe. La fe podemos decir que lleva a su plenitud la inteligencia y la voluntad para conocer la máxima verdad, que es Dios mismo, y para poseer el máximo bien, que es Dios mismo. Por eso, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. El Catecismo pone a Abraham y a la Virgen María como dos modelos fuertes de fe, de personas de fe. Y para eso cita mucho la carta a los Hebreos, libro de la Biblia, poco conocido. Es más, alguna persona ha dicho lectura de la carta a los ebrios. No, no es a los ebrios, es a los hebreos. O carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia. No, Galicia no existía, es Galacia. Y bueno, distintos furcios de los lectores que leen a primera vista y que no practicaron la lectura antes de subir a leer. Entonces, lectura de la carta a los hebreos, atribuida al apóstol Pablo, atribuida. Durante muchos siglos se tuvo, digamos, certeza de que la había escrito el apóstol Pablo y se ponía como una carta más dentro del epistolario paulino. Hoy en día se dice el autor de la carta a los hebreos. La verdad que no me cambia en lo más mínimo. La carta a los hebreos, palabra de Dios, forma parte del Nuevo Testamento. Esa carta entonces en el capítulo 11 habla de una nube de testigos, o sea, de una nube de creyentes. Y en primer lugar, el elogio más fuerte lo dedica al padre de la fe, Abraham, que fue el primero que le creyó a Dios. Dios se comunica con Abraham y Abraham cree, obedeció. El primer obediente fue Abraham. La Virgen también. Pero fíjense que ya la etimología de la palabra de obedecer viene del latín ob audire. Audire, en latín, significa escuchar. De ahí viene audio. Ego audio, en latín, significa yo escucho. Ob audire, por lo tanto, obedecer, tiene que ver con la escucha y con el aceptar eso que escuché. Por eso San Pablo en un momento va a decir que la fe nos viene por el oído. Yo le creo a Dios, pero porque escuché algo sobre Dios. Entonces, el primer obediente, el primer creyente que nos pone como modelo el catecismo, que en realidad la Sagrada Escritura, vuelvo, la carta a los Hebreos es la que nos lo pone adelante, es Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Abraham obedeció, escuchó, y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces,
¿Cómo? ¿Por qué salió? ¿Por qué se fue a donde no sabía cuál era el lugar? Porque le creyó a Dios, porque sometió su inteligencia y su voluntad a ese impulso de Dios, a ese impulso interior de Dios. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara, su esposa, se le otorgó concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su único hijo en sacrificio. Si recordamos, en un momento, Dios le dice a Abraham que le ofrezca a Isaac como sacrificio. Y van juntos hacia una montaña. Y Abraham, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque Dios se lo pidió. Sacrificar a su propio hijo. Evidentemente tuvo una fe muy fuerte en Dios. Estaba a punto de matar al hijo y Dios le retiene la mano, ¿no? Puso a prueba la fe de Abraham hasta el máximo. Por eso Abraham es el padre de los creyentes. Se ve acá ese sometimiento de la inteligencia y de la voluntad a Dios. Dios le pidió algo y él fue para adelante. Salió sin saber a dónde iba. Por eso acá la carta a los Hebreos, mismo capítulo 11, muy importante para el tema de la fe, dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Cuando yo leí eso en su momento y me encontré con esta persona que dice, si yo no veo, no creo, y claro, me sacó. Pero le digo, pero si justamente la fe es la prueba de lo que no se ve, no me digas que si no ves, no crees, ¿no? Esa condición, le digo, no se cumple, es contradictorio. Pero vuelvo. Hoy en día me autopercibo más manso, más tranquilo, más paciente. Me pongo en el lugar de esa persona y digo, bueno, no está tan equivocada, porque algo tengo que ver. Por eso son muy importantes en esta parte del catecismo los testigos. Cuando yo veo lo que Abraham fue capaz de hacer, cuando yo veo y conozco lo que María fue capaz de hacer, digo, ¿y por qué yo no puedo hacer lo que ellos hicieron? Si tanto Abraham como la Virgen son seres humanos como yo. Si ellos le respondieron a Dios. Uno dice, pero Abraham y María vivieron hace miles de años. Bueno, miremos los santos de hoy en día. Hoy tenemos testigos de la fe santos en YouTube. Tenemos videos de Carlo Acutis, tenemos videos de la Madre Teresa de Calcuta, tenemos videos de San José María Escrivá de Balaguer, tenemos videos de la hermana Claire. O sea, tenemos testigos de la fe en YouTube. Entonces, incluso entre nosotros, digamos, podemos conocer de un modo cercano personas que vos las ves y justamente ves la fe de esa persona. Bueno, a mí me pasa, digamos, ¿no? Porque vivo siempre en el ámbito de la fe. La fe de los niños. Hace 15 días atrás llamé adelante en la parroquia a una nena de primer grado, que yo la conozco por el colegio, hoy me pasó de nuevo, cada vez que está abierta la puerta del templo, que está comunicada con el colegio, ella viene del otro extremo del patio con sus amiguitas, porque bueno, en el patio están divididas por sector, y me dicen, padre, ¿puedo ir a saludar a Jesús? Y se acercan a un Jesús bebé muy lindo que tenemos en San Francisco, tamaño natural. No sé lo que dicen, no sé lo que hacen, pero van, lo saludan y vuelven. Eso es fe. Y para mí, esas nenas están siendo testigos de la fe, porque están viendo algo que no se ve con los ojos de la cara, algo mucho más profundo. Bueno, esa nena hace como 15 días atrás, sí, porque este domingo no fue, fue el anterior, vino a misa. Y al final de la misa yo la llamé, vino adelante y estaba con el papá y le pregunté por qué venía a misa. Porque amo a Jesús, me dijo.
A mí se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas, todo el mundo terminó llorando, muy emotivo. Pero ven cómo esos testigos de la fe históricos también hay hoy. Entonces, cuando yo veo que una persona cree, bueno, estoy viendo algo de lo que se puede ver para llegar a hacer el acto de fe. Por eso estos testigos o estos motivos de credibilidad son importantes. Pero claro, hay personas que están negadas incluso, por ejemplo, a ver el testimonio de esta niña. Porque la verdad que el testimonio de fe y de amor y de devoción que tiene esta niña, la verdad que tenés que ser una piedra para no conmoverte y para que no te toque y que no te mueva a pedirle a Dios que aumente tu fe, ¿no? Hoy me dijo en el patio, dice, padre, el domingo va a venir a dormir mi primita. Y el domingo, perdón, el sábado, y el domingo vamos a venir a misa. ¿Nos podés llamar adelante? Me dice, claro, como yo hice con ella, dice ahora quiere que lo haga con la prima, ¿no? Así que bueno, no sé, veremos. Pero el primer grado tiene 6 años. Así que el catecismo habla de Abraham, habla de la Virgen, y la Virgen realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Recordemos que la Virgen cuando termina ese encuentro con el ángel Gabriel dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, lo que el ángel le dijo, sea con palabras humanamente articuladas, o sea, como un rayo, digamos, a su inteligencia, pero la Virgen escuchó. Sabemos que los ángeles no tienen cuerpo y no tienen cuerdas vocales, por lo tanto, ¿no? Pero hay que ver cómo fue esa comunicación angélica. Tal vez fueron palabras a la manera humana, tal vez fue un mensaje totalmente intelectual. Pero acá lo que sabemos es que la Virgen escuchó. Y no solamente que escuchó, sino que aceptó. Hágase en mí según tu palabra. Ven cómo la fe tiene que ver con la libertad. Por eso no podemos obligar a nadie a que crea, pero sí ayudarla, mostrarle motivos de credibilidad, hacerle leer la vida de un santo, mostrar una película, cantar una alabanza, prender una vela juntos. Bueno, todo eso ayuda, pero la fe es algo muy interior que toca justamente el corazón. La Virgen María entonces dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que la Virgen también es el modelo más perfecto de creyente. Su prima Isabel la felicitó, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, porque, como dice San Agustín, la Virgen concibió a Dios primero en su alma por la fe y luego en su cuerpo, porque dijo, hágase en mí según tu palabra. Por eso celebramos a la Virgen como la llena de Dios, la llena de gracia. Por la fe, la Virgen ya estaba llena de Dios. Cuando se le aparece el ángel, bueno, a partir de ahí lo tuvo también en su cuerpo físico porque empieza a gestar el cuerpo humano de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ella ya era creyente y por lo tanto ya era la Madre de Dios por la fe. Eso dice San Agustín. Concibió antes por la fe que en la parte física, digamos, ¿no? Por la voluntad. Muy bien, esa fe en Dios. En Dios decimos que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. La fe cristiana es esa fe entonces personal. Personal porque parte de la persona, pero también porque cree que Dios es una persona o tres personas distintas, ¿no? Pero como que Dios es un ser
que entabla una relación personal. Para nosotros Dios no es una energía. Me gustaba, el Papa Francisco dijo una vez, Dios no es un spray. ¿Vieron cuando uno tira un desodorante de ambiente que quedan pelotitas así y uno ve y de repente como cae? Dios no es eso. Dios no es un spray, no es un aerosol. Dios no es una energía. Dios es una persona. Por eso es muy importante que desde el interior de cada persona sale un vínculo con ese Dios que es personal. Eso es la fe. Es una adhesión personal a Dios, ¿no? Y creer absolutamente en Él. Él dice el catecismo que esa fe a Dios es imposible tenerla para con una persona. Pero fíjense también lo que dice, cómo esa fe humana, ese creerle a otra persona, nos hace ver que no es contradictorio entonces creerle a Dios. Si yo le creo a las personas humanas, ¿cómo no le voy a creer a Dios? Si el médico me dice, tome esta pastilla a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, o sea, cada 12 horas, y yo voy y la tomo, ¿o no? Nadie agarra la pastilla que le dio el médico y la lleva a un laboratorio químico a ver si es veneno o no es veneno. O sea, vamos al médico y le creemos al médico. Si le creemos al médico, ¿cómo no le vamos a creer a Dios? No sé ustedes, pero yo no me hice un ADN para saber si mi mamá y mi papá son mi mamá y mi papá. ¿No? ¿A quién se le ocurre? Yo le creo a mi mamá y a mi papá que soy el hijo, además que soy parecido, ¿no? Pero ponele que no seamos parecidos. Le estamos creyendo al padre y a la madre que somos hijos de ella, de él, ¿no? Entonces ven cómo la parte humana, la fe humana, la confianza humana es un signo de que Dios ya nos preparó, tanto en la inteligencia como en la voluntad, para hacer un acto distinto y superior a la fe humana, porque tiene que ver justamente con Dios. Por eso vemos entonces que ese creerle absolutamente a Dios no es contrario a la inteligencia y a la voluntad. Está en otro nivel, porque no le creemos con la misma fe a Dios que a una persona o que al médico. Pero ven, fíjense que en teoría le tendríamos que creer más a un miembro de nuestra familia que a un desconocido, ¿no? Y sin embargo, a un desconocido muchas veces le creemos, pero hay como un grado de fe humana. Bueno, más allá de esa fe humana está la fe en Dios. En Jesucristo, para el cristiano creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él, Dios, ha enviado. Nosotros creemos en Dios, pero Dios nos envió a su Hijo. ¿Cómo no vamos a creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios? El mismo Cristo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan dice, crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué le creemos a Cristo? Bueno, porque Él es el que vio al Padre, Él es el que nos revela el misterio de Dios, por lo tanto, nuestra fe no es solamente creer en Dios trinitario, digamos, como en un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, sino creer también en Jesucristo, o sea, en Dios que se hizo hombre, que habló de modo humano, que nació de María Virgen, que dio un mandamiento que lleva a su plenitud el Antiguo Testamento, el mandamiento doble de amar a Dios y al prójimo, como Él nos ha amado. Ven que la fe es eso también, creer en la persona de Jesucristo. Y como dice San Pablo, nadie puede decir que Jesús es Señor si no está bajo la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra fe cristiana también depende de Dios Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente.
Si nosotros conocemos algo de Dios, es por influjo del Espíritu de Dios. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios, pero también creemos gracias al Espíritu Santo que nos mueve desde adentro para hacer ese acto de fe. Así que, como dice San Pablo en la carta a Timoteo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Por lo tanto, ese acto de fe que se dirige a Dios, para nosotros Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos decir, no, yo solamente le creo a Cristo. No creo en el Padre, no creo en el Espíritu. De hecho, hay personas así, digamos, ¿no? Que creen en Cristo como un gran profeta o un revolucionario y lo citan a Jesús. Pero Jesús solo, digamos, suelto. Para nosotros el acto de fe está vinculado a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo porque ese es Dios. Por lo tanto, cuando sometemos nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios, es al misterio de Dios que creemos que se reveló siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. El último punto del catecismo, ya estamos en el 153, son las características de la fe. La fe, en primer lugar, es una gracia, o sea, un regalo, un don. O sea, es una gracia, es gratis, no se puede comprar la fe. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne ni de la sangre, sino del Padre que está en los cielos. ¿Cómo llega a decir Pedro entonces que Jesús es el Mesías? Por la fe. ¿Y la fe de dónde? La fe de Dios. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, le dice Jesús. Feliz de ti. Lo felicita por el acto de fe. Así como también después lo va a retar, ¿no? En el mismo pasaje del Evangelio le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pero en primer lugar lo felicita por el acto de fe, pero le aclara que si fue capaz de decir eso, o sea que él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es porque Dios se lo regaló. Entonces, con esta cita, el catecismo afirma que la fe es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Dios. ¿Dónde se nos regala ordinariamente la fe? En el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Todo en el bautismo es un don, pero en ese gran don que es el bautismo vienen las virtudes teologales. Esa capacidad para creer en Dios, esa capacidad para esperar en Dios, esa capacidad para amar a Dios, vienen de Dios mismo, no vienen de la carne y de la sangre, o sea, no vienen de la naturaleza, sino que son un don sobrenatural, vienen de arriba. En segundo lugar, el catecismo dice que la fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones. Y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan. La promesa del matrimonio. Prometes amarla y respetarla durante toda tu vida. O sea, uno le cree a la otra persona, ¿no? Prometes amarlo y respetarlo durante toda tu vida. Eso es fe humana. Y se está apoyando en el testimonio de la otra persona, a la que conoce, por eso se casa, ¿no? No se casan dos desconocidos,
Se casan después de un tiempo de noviazgo, después de un tiempo de conocimiento. Y eso es lo más profundo, ¿no? Bueno, ven cómo está esa fe humana que permite entrar en comunión con las personas. Es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y que se revela, y entrar así en comunión íntima con Él. Acá el catecismo es muy cuidadoso, ¿no? A nuestra dignidad. O sea, nosotros somos totalmente humanos. Y como humanos, inteligentes y libres, con cada uno con su inteligencia y con sus talentos, se adhiere a Dios. No es que Dios nos anula, no es que Dios anula nuestra capacidad o nos infravalora. A veces se puede escuchar, pobrecito, mira qué tarado, cree, él cree en Dios. No, no, ningún tarado, ningún pobrecito. Con toda mi inteligencia, con toda mi voluntad, con todo mi ser, con todos mis talentos, creo en Dios. Pero no se reduce la dignidad de la persona humana. No somos menos humanos por creer. Eso es lo que nos ha hecho creer el iluminismo, la Revolución Francesa, justamente la Ilustración. ¿Por qué se llamó iluminismo a ese movimiento francés que da como origen la enciclopedia? Por esa soberbia humana de querer tener todo el conocimiento en un libro, aunque sea gordo, ¿no? La enciclopedia. Acá está todo. Ahí no está nada. Ahí está algo de la realidad. Pero fíjense la soberbia de los ilustrados del siglo XVIII de querer desterrar a la fe, porque la fe era oscuridad. De hecho, eso hicieron en Notre Dame de París. Vistieron a una mujer, la pusieron como prostituta arriba del altar de Notre Dame de París y adoraron a la diosa razón, diciendo después de siglos de oscuridad, ahora sí conocemos la verdad, ¿no? Bueno, eso fue el iluminismo, esa fue la ilustración, eso fue la Revolución Francesa como un movimiento contra católico o contra cristiano, ¿no? Contra el cristianismo. Entonces, la fe no va contra la dignidad del ser humano. El mismo que nos regala la fe es el que nos regaló la inteligencia y la voluntad. Por eso, el catecismo va a hablar de que no puede haber contradicción entre la fe y la razón. Hay un documento muy bueno, muy sólido, del Papa Juan Pablo II, que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio. Y comienza así: la fe y la razón son las dos alas que posee el espíritu humano para llegar a la contemplación de la verdad. Sabemos que un pájaro con una sola ala no puede volar, ¿no? La fe y la razón son las dos alas que posee el espíritu humano para llegar a la contemplación de la verdad. Ni sola fe, porque si no sería fideísmo o fundamentalismo, ni sola razón, porque sería racionalismo. La Iglesia enseña que entre la fe y la razón no pueden haber contradicción porque las dos vienen de Dios. Y por lo tanto Dios nos las regaló para que llegásemos a Él, que es verdad y que es bondad y que es belleza. Por eso esas dos alas. Fíjense que acá en el 155 está definido qué es creer. ¿Qué es creer? Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Hace 18 años o 19 años yo estaba cursando esta materia, el profesor enseñando como yo estoy enseñando ahora, qué peligro, y nos dijo: para la próxima clase, sacerdote, ahora somos compañeros de presbiterio, pero dijo: para la próxima clase quiero que sepan de memoria la definición
de creer. Y desde ahí me la aprendí. Me dio terror que me pudiese preguntar y yo no saber la respuesta. Recién empezaba el seminario, 20 años, y me la aprendí. Nunca me había puesto a pensar eso, ¿no? ¿Qué es creer? Creer es un acto del entendimiento, un acto de la inteligencia, un acto del intelecto, que asiente a la verdad divina, o sea, que asiente a Dios, que es verdad, que no puede engañarse ni engañarnos, porque es la verdad. Pero uno asiente a esa verdad movido por la voluntad, porque la inteligencia no tiene de qué agarrarse, porque ¿de qué me agarro si la fe es sobre lo que no veo? Por eso es la voluntad la que le dice a la inteligencia, créele a Dios, porque es la verdad, porque no te puede engañar, porque no puede engañarse. ¿Y cómo la voluntad mueve a la inteligencia? La voluntad produce un imperio sobre la inteligencia para que la inteligencia haga el acto de fe porque es movida por Dios, por la gracia. Dios, dicho más simple, Dios mueve a la voluntad y la voluntad mueve a la inteligencia para poder asentir. Bueno, esa definición está en el 155 y es una definición impresionante de Santo Tomás de Aquino, que es creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, la cual, yo agregaría acá, es movida por Dios mediante la gracia. Por eso el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Yo no creo porque, ahora sí, como entiendo, voy a creer. No, porque justamente a la inteligencia le falta algo de qué agarrarse, le falta el silogismo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hacer silogismos, ¿no? Hace frío, no tengo puesto ningún abrigo, por lo tanto, me estoy enfriando. Bueno, hay premisas, hay un silogismo, hay una causa, una consecuencia. La fe no funciona así. La fe es creerle directamente a Dios y a lo que Dios dijo. ¿Y cómo termino asintiendo? Por la voluntad que me mueve a eso, o sea, la voluntad es la que me dice cree, por eso se habla del imperio, la cual es movida por Dios. Entonces, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz natural de la razón. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Esa es una cita del Concilio Vaticano I, fines del siglo XIX. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Por eso les decía, la persona que dice, si yo no veo, no creo, no está tan equivocada. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a dejar vencer por Dios. Porque Dios, más allá de moverla interiormente a que crea, le pone distintos mojones, digamos, distintas realidades para ayudarla a que haga ese acto, que es un acto del entendimiento, que la voluntad está gobernando a la inteligencia y Dios Espíritu Santo moviendo desde adentro. Entonces, ese acto personal que tiene que darse, por eso esta persona que les decía que es agnóstica, está suspendiendo el juicio. Pero que haya venido a la parroquia a hablar conmigo, ¿se dan cuenta para dónde se está inclinando la balanza? O sea, Dios lo está llamando. No sé qué hago acá, me dijo, no sé por dónde empezar, pero le digo que yo soy agnóstico. Ya puso la barrera, ¿no? Puso el límite. No me importa porque yo tengo fe y tengo esperanza y va a volver, ¿no? Pero por ahora se presentó así, como agnóstico. Buenísimo. Respetamos, porque otra característica de la fe estamos diciendo que es la libertad. Bueno, pero volviendo, entonces,
los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, por ejemplo, son pruebas de que Dios existe. Si la iglesia todavía está en pie, a pesar de nosotros, quiere decir que Dios existe. Una vez un comunista le dijo a un católico, un comunista militante, ateo, nosotros los comunistas vamos a destruir la iglesia. Y el católico le dijo, mira, si no la destruimos nosotros que estamos adentro, menos la vas a destruir vos, ¿no? Es así. Si no la destruimos nosotros, los sacerdotes de modo particular con tanto escándalo, tanta cosa, no tantos pecados, en las comunidades parroquiales, tanta envidia, tanta desidia, tanta tibieza que hay por ahí, si no la destruimos nosotros, no la va a destruir nadie, porque, y bueno, el ver que la iglesia hace 2000 años navega entre, como dice San Agustín, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, la barca de la iglesia avanza entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, bueno, ahí tenemos una prueba de que Dios existe. ¿Ven? Pero la verdad que yo lo que decía, nos apoyamos más en la santidad de la iglesia, en el modelo de los santos, en la fe de los sencillos, en la fe de los niños. Por eso yo le decía al papá de esa nena que vino a misa, digo, tenés un tesoro en tu casa, cuidá esto. Y cómo los papás son tan responsables, por eso los papás son responsables de la fe de sus hijos. Dios les va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con esos llamados, esos pinchazos de gracia que yo le fui mandando a tus hijos? ¿Acompañaste ese movimiento que yo mismo estaba generando? El cura de Ars tiene una homilía para los padres, ¿no? En relación a los, sobre todo a los que piden el bautismo para sus hijos, ¿no? Que están pidiendo la fe en el fondo para sus hijos. Así que la fe es cierta, porque se funda en la palabra de Dios que no puede mentir. Y la fe trata de comprender. San Agustín dice, creo para entender y entiendo para creer. Credo ut intellegam, intellego ut credam. ¿Ven cómo no hay contradicción? Creo para entender. Cuando yo le creo a Dios, empiezo a entender más la realidad en la que vivo. Cuando yo creo en un Dios todopoderoso, entiendo que, por ejemplo, exista más de una galaxia, cuántos planetas, cuántos tipos de seres vivientes. O sea, cuando yo creo que Dios es todopoderoso, entiendo el poder de Dios. Por los efectos de la creación, entiendo la causa. Pero también cuando entiendo la creación, entiendo, digamos, ese entender la inteligencia de la creación me permite creer aún más que Dios es todopoderoso. San Agustín, vuelvo, creo para entender y entiendo para creer. Por eso decíamos, no puede haber contradicción entre la fe y la ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, dijimos que es algo sobrenatural, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Eso es del Concilio Vaticano I. Dios, que es la verdad, no puede engañarse ni engañarnos. Si Dios nos regaló la inteligencia y Dios nos regaló la fe, no puede haber contradicción entre dos regalos de Dios, ¿no? Bien, para ir terminando, la libertad de la fe. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Porque nadie puede creer por mí, porque ya dijimos que creer es un acto del entendimiento, movido por la voluntad, asistido por la gracia, por el don del Espíritu Santo, que mueve desde adentro. Por lo tanto, nadie puede creer por mí y nadie me puede obligar a creer. Sí, me pueden obligar, hacete la señal de la cruz. A ver,
de vuelta el Padre Nuestro porque lo dijeron así para adentro. Yo eso he escuchado en el colegio y después le dije a la persona, le digo, mire, sobre todo en el secundario, los nenes tienen mucho lío en la cabeza y no lo hacen de malo, rezan para adentro porque a veces les da vergüenza, pero no por hacer rezar el Padre Nuestro en voz más alta, vamos a suscitar el acto de fe. Al contrario, lo que yo les decía, por obligarlos a que recen en voz alta, tal vez le estamos generando un rechazo a la fe, porque están relacionando el creer con un acto autoritario. La verdad que yo prefiero que no recen o que recen en voz baja, como rezan muchos, porque tienen vergüenza. Ese es el motivo, porque en la adolescencia está en jaque todo. Entonces también está en jaque Dios. Lo que hay que ayudarlos a que no lo pongan en jaque mate a Dios. Pero que lo pongan en jaque es normal. No hay que asustarse, no hay que desesperarse. Todos nosotros, aunque no nos acordemos, fuimos adolescentes y nos habrá durado más o menos la locura, pero tuvimos dificultades en la fe. Bueno, y acá estamos, a las 9 de la noche, hablando sobre la fe. Ustedes escuchándome con paciencia. Bien, así que la perseverancia en la fe también, ¿no? La necesidad de la fe, creerle a Dios, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la carta a los Hebreos también. El capítulo 11, recomendable leerlo hoy antes de dormir y para soñar con los angelitos, porque ahí aparece esa nube de testigos, esos creyentes, desde Abraham hasta los profetas, y bueno, la Virgen también, decíamos, ¿no? Muy bien, y el último punto, la fe, comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Si el fin de nuestro caminar es Dios, por la fe yo ya saboreo a Dios. Ya lo conozco, ya lo amo, ya lo disfruto. ¿Qué es el cielo? El cielo es la perfecta posesión de Dios. El cielo es ese conocimiento de Dios perfecto. Santo Tomás de Aquino dice que a Dios en esta vida más vale amarlo que conocerlo. En esta vida más vale amarlo que conocerlo, porque en esta vida el amor es lo que nos hace tender hacia las cosas. Uno va hacia las cosas porque las ama. Si ustedes hoy fueron hasta el teléfono y apretaron el botón, es porque aman ser catequistas y aman el conocimiento, el profundizar el conocimiento. Todo lo que hacemos, verdaderamente, lo hacemos por amor. Entonces, el amor es lo que nos hace tender y permanecer. Por eso San Agustín dice, mi amor es mi peso. Yo permanezco, yo me quedo porque amo. Si no, no me quedo. Si no, listo, chao, gracias, nos vemos en el corso, ¿no? Si yo me quedo, si ustedes están acá, ahí anotando, como lo veo la mayoría, es porque aman, ¿no? Aman la verdad de la fe, no porque me aman a mí, digamos, ¿no? Entonces, en esta vida, uno ama a Dios, por lo tanto tiende a Dios por el amor. En la otra vida, el amor va a estar, pero es sobre todo conocimiento. Porque en esta vida yo tiendo a Dios porque Dios es más grande que yo. Entonces tiendo hacia Él. En la otra vida, por una gracia de Dios, lo voy a conocer a Dios como Dios me conoce. San Pablo dice, caminamos en la fe y no en la visión. Conocemos a Dios como en un espejo. Los espejos de esa época es como mirarnos en una olla de acero inoxidable, ¿eh? Cuando uno se mira en una olla de acero inoxidable, ve un reflejo, pero ve un reflejo todo deforme, ¿no? Así eran los espejos en esa época. No son los espejos de mercurio de hoy en día, porque los espejos de mercurio hoy uno se ve como es. Alguno no se querrá ver como es, por eso se ve poco en el espejo. Pero el espejo te muestra cómo sos. Bueno, San Pablo no tenía ese tipo de espejo. En aquella época era una superficie cóncava, yo lo relaciono como una olla.
Que bueno, uno se ve, pero dice, este soy yo, no, este no soy yo. Bueno, San Pablo dice, en esta vida conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. A Dios entonces como en un espejo luminoso, luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. Entonces, en la otra vida conoceremos como somos conocidos. Por eso, en la otra vida, a Dios lo vamos a conocer perfectamente. En esta vida lo conocemos por la fe, lo conocemos en la oscuridad, lo conocemos en la prueba. La experiencia del mal, del sufrimiento, de las injusticias y sobre todo de la muerte, ponen a prueba nuestra fe. Son tentaciones contra la fe, ¿no? Pero bueno, todo eso en la otra vida desaparece. Por lo tanto, la fe también desaparece. Dice San Pablo en el himno de la caridad que la fe y la esperanza van a desaparecer, porque ya a Dios lo voy a ver y ya no voy a esperar nada porque ya lo tengo. Solamente lo que queda en la otra vida es la caridad. Pero lo que dice Santo Tomás es que lo vamos a conocer a Dios como Dios nos conoce ahora. ¿Por qué? Dice, la última gracia que Dios nos va a regalar en el cielo se llama la luz de la gloria. Dios va a ampliar las capacidades de nuestra inteligencia para que Dios pueda caber en nuestra inteligencia. Ahora Dios no entra en nuestra inteligencia. Dios no entra en nuestra mente. Por eso San Anselmo de Canterbury, por ejemplo, decía, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado. Por eso el ángel se le apareció a San Agustín metiendo ahí agua en un pocito y le dijo, ¿qué estás haciendo? San Agustín, ¿no? Al ángel o a ese pequeño. No, quiero meter el agua del mar en este pocito. Y San Agustín, no todo grandioso, le dijo, no, no vas a poder meter el agua del mar en este pocito en la arena. Y el hombre o el angelito le dijo, bueno, vos tampoco vas a poder meter a Dios en tu cabeza. Porque San Agustín estaba caminando por la orilla del mar pensando cómo escribir un libro, que después lo escribe, de Trinitate, sobre la Santísima Trinidad. O sea, estaba tratando de meter a Dios en su cabeza, lo mismo que el niño metiendo el agua del mar en un pozo, ¿no? Entonces ven cómo en el cielo nuestra inteligencia limitada, aunque seamos Einstein, pero fíjense que incluso los científicos dicen que las personas más inteligentes del mundo solamente usan la capacidad cerebral a un 10%. O sea, cómo la inteligencia humana todavía puede ser más explotada. La inteligencia artificial no va a ayudar para nada. Me parece que porque, al contrario, la capacidad humana va a ir reduciéndose porque cada vez nos vamos a apoyar más en la inteligencia artificial. Así que usémosla, pero no tanto. Entonces, sigamos pensando, pero fíjense cómo la inteligencia humana es limitada incluso en el cielo. Para verlo a Dios, Dios va a ampliar las capacidades de la inteligencia con esa última gracia que se llama Lumen Glorie, la luz de la gloria. Pero en la tierra ya se anticipa y se pregusta esa visión final que vamos a tener cuando estemos cara a cara, cuando la fe dé lugar a la visión. Dice el catecismo, ahora caminamos en la fe y no en la visión. Lo dice San Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, capítulo 7. Lo conocemos a Dios como en un espejo. Pero termino con, con la cita de la carta a los Hebreos, dice, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Por eso nuestro acto de fe está anclado en Jesús, el ancla de la fe, áncora fidei. Por eso nuestra ancla se tira en la profundidad de Dios. Y con la fe puesta en Dios, seremos amarreados, nuestra fe será puesta a prueba.
por nuestro pecado personal, por los pecados de los hombres de iglesia, por los males del mundo, la guerra, los distintos sufrimientos, el sufrimiento de los niños inocentes, ahora que tanto se escucha hablar del Garraham, ¿no? O sea, nuestra fe va a ser zamarreada, y sobre todo por la muerte. La muerte de los seres queridos pone a prueba la fe. Pero si la fe está anclada en Dios, seremos sacudidos en el mar de esta vida, pero no vamos a naufragar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.